Hola muchachos, buenos días. A continuación les voy a explicar lo que es el tema 1, que es lenguaje algebraico. Ya ustedes me hicieron la investigación, ahí en lo que es en el apartado de comentarios pusieron los comentarios que ustedes entendieron sobre el tema, ¿sí? Ahora me tocaría explicar a mí qué es el lenguaje algebraico, dónde se utiliza y cómo se aplica y algunos ejemplos del mismo. Muy bien, pues vamos a empezar. Primeramente, ¿qué es lenguaje algebraico? Ya la mayoría de ustedes me pusieron que el lenguaje algebraico se utiliza para diferentes situaciones en la vida, que se representa con números y letras y cosas así en su investigación, y es correcto. Entonces yo tengo aquí una pequeña definición. Dice: el lenguaje algebraico se basa en la representación de cantidades mediante letras y signos, igual que ocurre con los idiomas. En pocas palabras, lo que me dice aquí es que el lenguaje algebraico, su representación es mediante letras y signos. Por ejemplo, una cantidad que no sabemos cuánto vale, se puede representar en una variable x. Por eso siempre dicen cantidad x o cantidad y. Y el texto suma o el texto resta se puede representar mediante su signo, que es el signo más y el signo menos. Entonces, el lenguaje algebraico se representa mediante letras y signos, ¿sale? Entonces vamos a continuar. Aquí he puesto unos puntos de referencia para poder realizar los ejercicios, porque estas, la suma, la resta, la multiplicación y la división también se conoce de otra manera, y ahorita les voy a explicar cómo se utiliza. Aquí me dice que la suma también se le conoce como aumentar, mayor que, más, incrementar y más grande que. Todo estos textos que está aquí también se conoce como suma, ¿sale? Y luego dice: a la resta también se le conoce como, y tenemos menos, menor que, diferencia, disminuir y perder. Si en algún momento alguien menciona diferencia o disminuir, significa que es una resta. Después tenemos que la multiplicación también se le conoce como producto, múltiplo, veces, doble, triple, etc. Significa que si alguien dice texto, pues significa que es multiplicación, ¿sale? Y necesito que esto lo tengan en sus apuntes para que puedan trabajar. Luego dice: a la división también se le conoce como, y tenemos cociente, dividido, entre, razón, mitad, tercera, etcétera. Entonces estos 5 textos que tenemos aquí también se refieren a lo que es una división, ¿sale? Entonces chequen esto y ahorita van a ver por qué lo puse aquí. Seguimos. Y luego aquí he puesto una serie de ejemplos donde se utiliza el lenguaje algebraico o su aplicación. Aquí dice: ejemplos, convertir de lenguaje común al lenguaje algebraico. El lenguaje común es cuando nosotros hablamos así para representar alguna cantidad. Entonces miren, tenemos varios ejemplos. El primero dice: un número cualquiera. Un número cualquiera, el lenguaje algebraico se representa por letras. En este caso sería lo que es la letra X, la Y, la Z, la R o la E, o cualquier letra que ustedes quieran del abecedario, ya que un número cualquiera, pues como no sabemos la cantidad, pues se representa con estas letras, ¿sí? El siguiente es lenguaje común y me dice que es la suma de dos números. Perdón, en lenguaje común tenemos la suma de dos números, y en lenguaje algebraico se representa, como son dos números, pues se representa por dos letras, que sería X, sería el primer número, más, y Y sería el segundo número. Entonces sería X más Y, sería la suma de dos números, ¿sí? La siguiente es la diferencia de dos números, pero aquí tenemos un texto que dice la diferencia o diferencia. Si regresamos acá y buscamos diferencia, la encontramos aquí en lo que es la resta. Entonces diferencia significa resta. Y entonces la diferencia de dos números en lenguaje algebraico se representa como X menos Y, ya que el menos representa lo que es la diferencia y X y Y representa los dos números, ¿sale?
Después en lenguaje común encontramos lo que es el producto de dos números, pero vemos otra vez que está una palabra que dice producto. Si regresamos acá a la tablita que les mostré al anterior, producto la encontramos en multiplicación. Aquí está, ¿sí? Producto. Entonces significa que producto es multiplicación. Y en lenguaje algebraico se representa de tres maneras. X y Y juntos significa multiplicación. Estas dos de aquí. Estas dos de aquí significan multiplicación. ¿Sale? Y X entre paréntesis y entre paréntesis, esto de aquí en medio significa multiplicación. Significa que es la multiplicación de dos números. Y por último tenemos lo que es X por Y. Ese es el más cotidiano que nosotros hemos visto. X por Y. Entonces, XY multiplicación. XY multiplicación y X por Y significa multiplicación. ¿Sale? El lenguaje algebraico. Después en lenguaje común, el siguiente ejemplo es el cociente de dos números, pero encontramos otra vez como texto cociente. Si regresamos acá en el anterior, el cociente lo encontramos en la sección división. Significa que cociente es división. Entonces, ¿cómo se representa la división en el lenguaje algebraico? Sería X diagonal Y, esto que tenemos aquí, o X entre Y, que esto es lo más común que hemos visto, esta parte de aquí. Pero si ustedes lo agregan así como está acá, significa igual multiplicación. El lenguaje común sigue lo que es el cubo de un número. Entonces, ¿cómo se representa esto en lenguaje algebraico? Cubo significa 3 y un número pues sería un número cualquiera. Entonces, en el lenguaje algebraico sería X elevado a la tercera potencia. Esto significa el cubo de un número, ¿sí? Y el siguiente ejemplo en lenguaje común es el triple del cuadrado de un número. El triple significa que es 3 y el cuadrado de un número pues es x al cuadrado. Entonces en lenguaje algebraico sería 3x cuadrado, esta parte de aquí. Entonces esto es el lenguaje algebraico y acá está el lenguaje común. El siguiente ejemplo es la suma del cuadrado de dos números. La suma se va a representar en lo que es el signo más que tenemos aquí. Y el cuadrado de dos números sería x al cuadrado. Este representa el primer número y el cuadrado representa el segundo número. Entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado. Este sería el lenguaje algebraico. El siguiente dice la suma de dos números. Aquí lo podemos dividir en dos partes. Primero, la suma de dos números. En lenguaje algebraico se representa como x más y. Dividida sería lo que tenemos aquí, este división que está aquí, entre su diferencia. Y diferencia ya sabemos que es una resta. Entonces sería x más y entre x menos y. Y por último, aquí le voy a acomodar esto para que se vea bien. El último ejemplo es: ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Pues como no sabemos cuál es el número, ponemos lo que es una x. X representa el número. Y el 3, pues es lo que es el 3. ¿Y cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces en lenguaje algebraico sería x más 3 igual a 8. Este sería lo que es el lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces, ya para finalizar esta exposición, regreso acá a la segunda. En la definición dice: el lenguaje algebraico se basa en la representación de cantidades mediante letras y signos. Si regreso a los ejemplos, pues así ustedes observan aquí que es todo esto que dijimos en lenguaje común lo hemos traducido al lenguaje algebraico mediante letras, que sería x, y, z, r, y signos, que sería más y menos, ¿sí? Y eso sería el primer tema, que es lenguaje algebraico. Si tienen alguna duda, de todos modos, como les comentaba en la clase, vamos a tener una sesión virtual para finalizar este tema.
si es que tienen dudas. Si las dudas sí las podemos resolver en WhatsApp o en otro medio, pues adelante, pero si no se puede, sería ya con una sesión virtual. Y bueno, abajito de este video voy a poner lo que son los ejercicios que van a hacer ustedes. Van a ver este video, se van a basar para que los hagan ustedes, ¿sale? Sería todo, un saludo.